tal? Bienvenidos al programa La Entrevista. Yo soy Paola Castillo y en este espacio informativo a través de CRTV, pues el día de hoy entrevistaremos al licenciado Asiel Gaitán García, especialista en Derecho Ambiental, con el tema del nuevo reglamento para la Ley de Aguas Nacionales. Y por eso lo tenemos aquí. Bienvenido, ¿cómo estás, Asiel? Gracias, Jessica, por la invitación. Y precisamente el día de hoy en la entrevista vamos a hablar acerca pues, de este reglamento, este nuevo reglamento que viene y cómo puede impactar a la industria tequilera precisamente. Pero antes de entrar a temas respecto a la industria tequilera, platícanos de la importancia del agua y por qué pues, los antecedentes para que se desemboque en esta legislación, ¿no? Para el nuevo reglamento. Gracias, Jessica, otra vez por la invitación. Bueno, el tema del agua evidentemente es un tema trascendental hoy en día, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero bueno, en México evidentemente también cobra gran relevancia, ¿no? por la geografía que tiene nuestro país. Y algunos datos importantes, antes de entrar en materia respecto a las modificaciones o la parte legislativa del marco jurídico del agua, vale la pena pues hacer referencia a algunos problemas principales que tiene el agua en México, ¿no? De acuerdo a la exposición de motivos de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales del año 2004, establecía básicamente 4 o 5 problemas. El desperdicio del recurso, que es una cuestión cotidiana, la contaminación del recurso por el mal uso que se le da, la escasez, la iniciativa establecía el incumplimiento de la ley. Bueno, habría que considerarlo como un problema real del agua. La falta de vigilancia por parte de las autoridades responsables. Estos dos últimos me parece que no son tan trascendentes como los anteriores y son consecuencia de los primeros. Algunos datos interesantes que establece la Agenda del Agua 2030 y el informe de la situación del medio ambiente de México emitido por la Semarnat, habla de que la disponibilidad en 1950 per cápita, estos son datos per cápita, era 18,000 metros cúbicos. Al 2007 eran de 4,422 metros cúbicos, es decir, la escasez, la reducción es evidente y yo diría alarmante, ¿no? Hay de los 653 acuíferos, 101 de estos presentan sobreexplotación. O sea, hay una relación directa, ¿no? Entre la reducción y la sobreexplotación, la reducción per cápita que hemos tenido en los últimos años y la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Y existen otros que a mi consideración también deben ser, son problemas que deben de considerarse. Las cuestiones del cambio climático, que evidentemente impactan respecto a la disponibilidad, distribución del agua, y que no están contempladas específicamente como una parte de la ley, como un elemento de la ley, que en mi opinión debería ser considerada, sobre todo por lo que hace a la cuestión de la adaptabilidad. En nuestra legislación existe, si bien en las políticas nacionales sí existe un fuerte interés por las cuestiones del cambio climático, en la ley de aguas y en el marco regulatorio del agua, no existe una evidente legislación o disposiciones que regulen o que hagan la relación entre el agua, entre el recurso hídrico y el cambio climático. La falta de conciencia, ¿no? Evidentemente eso, no podemos apartarnos de ello. Es la falta de conciencia, empezando por la personal, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que tiene que ver con las empresas, ¿no? ¿En México cómo se maneja entonces el tema del agua? ¿Cuánto se hace de manera sustentable, cuánto no? Bien, mira, es una pregunta interesante. De acuerdo a los datos que establece la Agenda del Agua 2030, la demanda anual es de 78.5 miles de millones de metros cúbicos. Anualmente. Anualmente. Okay. De esos, el 67% se utilizan de una manera sustentable. Es decir, el agua cumple con su ciclo y puede volver a utilizarse. Pero 11.5 miles de millones no son sustentables, es decir, se desperdicia. Lo que trae como consecuencia, evidentemente, una reducción en cuanto a la disponibilidad del agua, ¿no? Y la mayor demanda es en el sector agrícola. Si mal no estoy, son 6.5 millones de hectáreas que se destinan a uso agrícola. Que bueno, representa tal vez el 80% del uso del agua, ¿no? Estos datos, la Agenda del Agua 2030 establece que para revertir esta situación se van a tener que invertir 304 mil millones de pesos al 2030.
para 304 mil millones de pesos al 2030. Bueno, pues es muy interesante el dato que nos comentas y yo creo que en base a esta situación, por eso se están haciendo estos nuevos cambios a la ley, si no me equivoco. Y bueno, pues vamos a ir a un corte, una pausa y regresando seguimos con el tema con Aciel Gaitán, aquí en la entrevista. Ya estamos de regreso en este espacio informativo, la entrevista. Estamos tratando el tema del agua, la importancia y bueno, el nuevo reglamento que viene para la Ley Nacional de Aguas, Ley de Aguas Nacionales, si no me equivoco. Proyecto de Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales. Estamos con Aciel Gaitán García, quien nos está explicando pues la importancia del por qué se ha venido pues priorizando darle una legislación a los recursos hídricos, claro, debido a pues, la sobreexplotación y otros temas que están afectando precisamente al agua. Nos estabas dando unos datos estadísticos muy interesantes, sí, de cómo se ha ido reduciendo per cápita el consumo de agua y la sustentabilidad con la que se obtienen estos recursos. ¿Hay más información? Ya para concluir los datos estadísticos, Paola, te comento que anualmente se generan casi 7 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales. Para el 2030 se esperan que esta cantidad aumente en 9.2 mil millones de metros cúbicos. Y lo importante de aquí de la generación de los metros cúbicos de agua residual es que solamente el 38% será tratado conforme a las disposiciones legales. O sea, es un porcentaje muy bajo. Esto quiere decir que el agua seguirá contaminándose y bueno, con las correspondientes consecuencias que ello tiene, ¿no? Según la Agenda del Agua 2030, para revertir esta situación se necesitarán 114 mil millones de pesos para el 2030. O sea, el panorama no es nada bueno, requiere evidentemente de la conciencia, requiere no nada más a nivel empresarial, sino personal. Bueno, esta agenda es la de Semarnat, dices, ¿no? Es la que Semarnat, sí, que es la Secretaría de Medio Ambiente. Estos recursos que menciona, ¿para qué se van a utilizar entonces? Porque si está tanto dinero, ¿a dónde va a ir destinado? Estos recursos son las proyecciones que la Semarnat hace para revertir o para compensar estos daños que te estoy comentando. Es decir, en cuanto a la disponibilidad, se necesitan los 304 mil millones de pesos que habíamos mencionado, ¿no? Eso es para poder conservar el recurso, digamos. Y en cuanto a las aguas residuales, 114 mil millones de pesos. Se estima que son 50 mil millones de pesos anuales de que se necesitan invertir en infraestructura, en agua, en general en agua, para el 2030. O sea, es una cantidad importante. Es bastante recurso. Y ahora sí pasamos a los antecedentes de esta ley. ¿Cuándo comenzó? Las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo para apoyar precisamente pues la conservación de estos recursos hídricos que tenemos en México. ¿Cómo ha ido evolucionando la legislación? Sí, mira, Paula, existen leyes antiguas. Bueno, la verdad es que realmente a partir de 1992, tal vez un poquito antes, es cuando las leyes en materia de aguas, en 1988, la de equilibrio ecológico y protección del ambiente, cobran relevancia. Anterior a ello existían disposiciones, pero prácticamente eran letras muertas. Eran disposiciones de letra muerta. La Ley Federal de Aguas se emitió, la que conocemos hoy en día, existe un antecedente de la Ley Federal de Aguas de 1972, luego en 1992 se crea una nueva Ley de Aguas, y esta ley sufre reformas importantes en el 2004.
que estas reformas son las que derivan en el nuevo reglamento que estamos comentando. Las reformas del 2004 establecían que el reglamento se tendría que haber emitido dentro de los 12 meses siguientes, o sea, en el 2005, y estamos en el 2012, y apenas está proyectando la creación de un nuevo reglamento, ¿no? Y bueno, en este contexto, si bien no es un antecedente legal, hay que hacer mención, me parece muy importante, que el 8 de febrero de este año se elevó a rango constitucional el derecho al agua. ¿Esto qué quiere decir En términos generales, el el derecho al agua ahora es, bueno, nuestra Constitución es nuestra máxima disposición legal, y de ahí derivan las demás leyes. El hecho de que el derecho al agua se establezca en la Constitución le da una calificación de derecho fundamental. Es una garantía individual ahora tener derecho al agua en cuanto a su disponibilidad, distribución, accesibilidad, calidad. Obviamente este derecho se refiere a las personas, no a las empresas ni al sector industrial, pero bueno, es trascendente este comentario, ¿no? El sector agrícola, que es uno de los que más consume, también bueno, queda al lado del sector empresarial, industrial. Sí, por supuesto, son actividades productivas, y supone evidentemente esta calificación que le da ahora la Constitución al agua, o el derecho al agua, supone una priorización en su uso, pues, para usos domésticos o para usos públicos urbanos que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Con las actividades del ser humano. ¿Y ahora qué cambios se esperan en las siguientes? Va a haber cambios definitivamente en esta legislación, ¿no? A tu parecer, ¿cómo son estos cambios? Sí. Nos lo comentas si quieres regresando después de un corte en la entrevista y entramos ya de lleno a estas nuevas legislaciones y este nuevo reglamento. Gracias. Regresamos. El tequila es una bebida única en México y en el mundo, pero ¿qué tanto sabes de tequila? Esta tradicional bebida mexicana se divide en dos categorías según el porcentaje de azúcares provenientes del agave tequilana Weber variedad azul utilizados para su elaboración. Estas categorías son tequila y tequila 100% de agave. La categoría tequila debe ser elaborada con al menos 51% de azúcares de la materia prima del agave tequilana Weber variedad azul. La categoría tequila 100% de agave se elabora únicamente con azúcares obtenidos del agave tequilana Weber variedad azul. El mejor tequila es aquel que conquista tu paladar. ¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de tequila? Son 5 clases: tequila blanco, tequila joven u oro, tequila reposado, tequila añejo y tequila extra añejo. Estas clases de tequila están presentes en la categoría 100% de agave y en la categoría tequila. Ya estamos de regreso en el último bloque de tu programa La Entrevista, en este espacio informativo con Aciel Gaitán, especialista en Derecho Ambiental. Y ahora vamos a ver pues, el proyecto del nuevo reglamento que hay para la Ley de Aguas Nacionales, ¿no es así? Así es, Paula, sí. Bueno, el proyecto de reglamento implica una también reestructura total del reglamento actual. El reglamento actual tiene alrededor de 200 artículos. El proyecto de reglamento trae aproximadamente 350 y algo, tal vez, si no mal no me equivoco, es casi el doble, ¿no? Pretende complementar las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales derivadas de la reforma del 2004. ¿Qué podemos decir en términos generales de este reglamento? Desde mi punto de vista es un reglamento que sobreregula la actividad, sobreregula el marco jurídico del agua. Me parece que establece conceptos adicionales y confusos. Los trámites que actualmente existen, si bien en algunos casos se ven aclarados o complementados con vacíos que no existían en el antiguo reglamento, exige información adicional y en general implica una carga obligacional mayor al usuario. En términos digamos, estos cambios implican o tienen consecuencias en muchos sectores, específicamente para la industria del tequila, estos cambios son igualmente, le van a impactar igualmente, porque la industria del tequila utiliza mucha agua, ¿no? Por los riesgos que tiene.
en cuanto a sus concesiones. Entonces, ¿qué puntos debería tomar en cuenta de este proyecto? Mira, es aventurado mencionar algunas cuestiones específicas del reglamento que le impacten directamente a la industria tequilera, porque es un proyecto. Y como del análisis del proyecto, me parece que no va a prosperar tal y como se encuentra ahora por estas inconsistencias que te estoy mencionando. Pero bueno, la industria tequilera en específico, el reglamento no establece límites máximos de parámetros de descarga, o sea que por ese lado la industria puede estar tranquila, el reglamento no es el ordenamiento idóneo para ello, pero sí en cuanto a la parte administrativa, en cuanto a la gestión de su tramitología, de su disponibilidad, en esa parte sí va a tener un impacto la industria tequilera, seguramente. Esto implica una revisión minuciosa en el momento en que ya exista un proyecto final, para ver ahora sí un análisis específico de cómo va a impactar a la industria e inclusive hacer la valoración de interponer los medios de defensa en el caso de que se vulneren nuestros derechos, ¿no? Bueno, los derechos de la industria. ¿Podrías dar un ejemplo quizá en el que podría verse, pues se tendría que proteger una industria del tequila con este nuevo proyecto que viene? Sí, por ejemplo, existe un nuevo concepto que establece el reglamento, bueno, que define el reglamento, que son de partes involucradas. Y el reglamento establece que solamente podrán tramitar una concesión quienes que sean partes involucradas. Las partes involucradas son aquellas que tienen un registro ante el Registro Público de Derechos del Agua. Esto quiere decir que, digo, hay que aclarar el alcance de esto, digo, es un proyecto, hay que ver la autoridad qué interpretación le da, pero esto implica que una persona que no tiene un registro en el Registro Público de Derechos del Agua no puede hacer un trámite, no puede solicitar una concesión. ¿Va a tener que ver obligado a registrarse? Sí, pero para tener un registro en el Registro Público de Derechos del Agua, tú tienes que ser usuario, tienes que tener un título de concesión, tienes de alguna forma tener acceso a ese registro, ¿no? Entonces sí hay unos cambios que pueden impactar. ¿Recomendaciones entonces para la industria tequilera? Estar al pendiente, muy al pendiente de la emisión del reglamento. Yo recomendaría inclusive formar un grupo de trabajo para hacer un análisis minucioso de las disposiciones que pueden afectar específicamente a la industria y las que ameritarían, tal vez, como mencioné, la interposición de algún medio de defensa. Este nuevo reglamento de Ley de Aguas Nacionales aún es proyecto, como mencionabas. Aún es espera proyecto. Que quizá ya, a tu parecer? Son épocas electorales. Yo pensaría que el nuevo reglamento debería ser emitido antes de que acabe el año, antes de que acabe el sexenio. Sin embargo, tal y como se encuentra el proyecto hoy en día, pues la autoridad tendrá que trabajar mucho porque es muy inconsistente. Perfecto. Bueno, pues entonces, como mencionabas, hay que hacer grupos para poder analizar pues, estos nuevos cambios que vienen, pero nos gustaría que antes de despedirnos nos dejes tus datos, tu información, para que la industria se pueda pues, apoyar en ti cuando sea necesario, ¿no? Que tenga alguna duda con este reglamento. Hombre, muchas gracias, Paula. Mira, mis teléfonos son el 3628-8019, el 2400-1164 y mi correo electrónico es agaitan@ggk.mx. Y estoy a la orden por cualquier cuestión o consulta que se les pueda ofrecer. Muchas gracias, Aciel, por tu participación. Y bueno, pues tuvimos a Aciel Gaitán García, especialista en Derecho Ambiental, con el tema del agua y cómo impacta sobre todo al sector agrícola aquí en la entrevista. Pero no te despegues, sigue en CRTV. Hasta la próxima.